Buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen. Sí, funciona. Bueno, si no, hablo un poquito más alta. Muchas gracias, Carmen, por la invitación, porque siempre la orden aparece en sitios donde nuestra obligación moral, después de tantos años, es seguir apoyando y tratando de hacer lo mejor posible de cara a que ese testimonio vivo que empezó en el siglo XII en Consuegra se siga manteniendo y sobre todo se dé a conocer con las potencialidades, su significado, su trascendencia y los hitos que han marcado prácticamente la historia no solo de Consuegra, sino de todo el campo de San Juan, que es muy importante. Yo quiero aprovechar con ese título tan simbólico que la organización ha puesto, pues encierra prácticamente la razón y sentido de todo lo que luego pasó en esta tierra. Y da para tanto que al final he tenido que ir deduciendo, pero no quiero dejar de pasar una serie de hitos vinculados a momentos históricos claves que marcan esa fecha y lo que significan y la trascendencia que pudieron tener. Y en principio, claro, pues cuando aparece la donación por Alfonso VIII del castillo ubicado en Consuegra a la orden de San Juan de Jerusalén, es como una gran contradicción. O sea, en esa época, o hasta esa época, la orden de San Juan de Jerusalén quería tener un espíritu profundamente hospitalario y querían ayudar a los peregrinos y pensaban y creían que esa era su razón y su principio fundamental como tal orden. Casualmente, eso estamos hablando en el 1060 hasta el 80, en función de ese espíritu, las circunstancias, los cambios que se van a producir sobre todo en Oriente y a su vez los que empiezan a producirse en Occidente, van a marcar los tiempos y la evolución de la orden, que a mí me parece muy importante pues traerlo a colación. Entonces, antes de situarnos en el año de 1183, que es el momento clave de la cesión del castillo de Consuegra, que no es el que hemos heredado, sino es otro anterior, muy diferente, que luego haré algunas pequeñas indicaciones, nos tendríamos que situar, o me gustaría situarme, en cómo surge todo. Y todo empieza a partir del siglo X, que se produce una gran catarsis en Europa, que hay cambios muy importantes, acaba de llegar la dinastía de los Capetos a Francia, la economía empieza a dejar de ser de subsistencia y empiezan a desarrollarse las ciudades, hay una eclosión demográfica importantísima, la agricultura empieza a tener un desarrollo muy notable y el mundo empieza a salir de una oscuridad en la que se había encerrado siglos atrás y que era todavía muy latente en el marco de las ciudades. Solo quiero traer unas notas para situarnos. Año 536, se pone en erupción un volcán en Islandia y meses después otro en El Salvador, en el Hipocampo. Eso significa 18 meses de intensa niebla en Europa, caída de temperaturas en Europa, Oriente Medio y parte de Asia. Se produce una serie de décadas de un enfriamiento prácticamente en el globo que hacía 2300 años que no se conocía. Y Procopio de Cesarea en la época dice que los copos de nieve caían desde Escandinavia a Mesopotamia. Si eso no era poco, unos años después estalla la peste bubónica en Egipto y prácticamente se desarrollan las plagas de Justiniano, que rompen definitivamente la idea que tenía el Imperio Romano de Oriente de recuperar todo su espíritu y filosofía milenaria que había tenido. Prácticamente desaparece un tercio de la población de Europa, y conlleva una catarsis inmensa.
Dura un tiempo, dura varios siglos esta situación, y de hecho se sabe que aparecen plantas como la Artemisa que solo nacen en zonas de extrema aridez. Bien, llega el año 800, empieza esa recuperación, el clima vuelve a recuperar un poco su temperatura, y vinculado a todos estos movimientos, pues también aparecen los vikingos, que se empiezan a expandir por Europa, llegan hasta el Mediterráneo, llegan a Sevilla, y bueno, pues es otra cultura que empieza a moverse y nos habla un poco de esa eclosión y de esa efervescencia que se está produciendo. Solamente como recuerdo, los textos, por ejemplo, del XII Concilio de Toledo, Hervigio habla al rey de que estamos en un mundo que se derrumba, y en otro texto del mismo concilio hablan de que hay que ayudar a un mundo que está en colapso. Eso es en Toledo, en el año 681. Y poco después, en las crónicas mozárabes, 713, se habla de que el hambre y la peste asolan a Hispania. Hispania era parte del antiguo imperio de Occidente romano, que su economía había sido más potente y que podía haber llevado un desarrollo social y vital mucho más rico que otras zonas del imperio. Esa es la situación que nos encontramos. Bien, tras esa oscuridad y ese silencio llegamos al siglo X, se produce una eclosión económica, como comentaba, el tema del desarrollo de las ciudades, la producción agrícola, el tema económico, y todo eso unido a la nueva dinastía que existe en Francia, que son los Capetos, que tratan de a la nobleza reactivarla en otras nuevas instancias militares. La nobleza ha estado pegándose unos contra otros por Europa, y los monarcas pretenden insuflar de un nuevo espíritu a toda esta gente para, en lugar de luchar aquí, buscar nuevos marcos. Todo esto viene a su vez con el desarrollo que hacía ya prácticamente la época de Alfonso VI de las peregrinaciones. La economía ha mejorado y entonces muchos ciudadanos desean purgar sus pecados yendo a lugares especiales marcados por la cristiandad. Uno de ellos, el más cómodo dentro de la dificultad, está en Santiago de Compostela, y hay otro que es para otro tejido diferente de personas, que es Jerusalén. Jerusalén en ese momento no es tierra cristiana, y eso supone, y según nos cuentan los textos y demás, que el tema de la precariedad de esos peregrinos, los robos, los asaltos, los asesinatos a los peregrinos en esos caminos, era algo muy común y muy próximo. En paralelo entonces a toda esta situación, vamos a tener al Papa Urbano II, que desde Roma, en el Concilio de Clemón, en 1095, llama a la Guerra Santa y dice que hay que reconquistar los santos lugares. Y en ese concepto de Guerra Santa, que es un tema apasionante, que invito a la orden a analizarlo en otros momentos, se une a otros conceptos ya desarrollados en el Concilio de Puy, que es la paz de Dios, y en el Concilio de Toulouse, que también se habla de la tregua de Dios, donde se comenta que toda violencia debe suspenderse el sábado, en la hora novena, hasta el lunes a la hora prima. Y como concepto dentro de la Guerra Santa dice: ya no ofende a Dios, es una acción virtuosa que merece el favor divino. La cruzada se convierte no solo en algo lícito, sino que es un ejemplo de velum justissimum. Dentro de esa concepción aparece la primera cruzada. El 15 de agosto del 96 prácticamente empiezan los desplazamientos, y en el 99 aparecen en Jerusalén y se conquista Jerusalén. Con lo cual cambia
totalmente un poco la panorámica que hasta ese momento se estaba viviendo. O sea, es un momento de exaltación del cristianismo, pero también de efervescencia del espíritu europeo, que llevaba tiempo, siglos, viendo cómo iba decayendo su fuerza heredera del mundo romano, cómo había ido perdiendo fuerza y se veían continuamente invadidos tanto por el norte como por el sur como por el oeste. Bien, en esa situación, unos años antes, unos mercaderes de Amalfi se presentan en Jerusalén. Vienen de Amalfi, del taconcito de Italia, de una zona preciosa, donde ellos presumen que se pueden comer los helados y dulces de limón más ricos que existan en toda Europa. Es un lugar especial. Bueno, estos señores se presentan en Jerusalén y, con licencia que consiguen del califa al-Mu'tamid, le piden colaborar y apoyar a todos aquellos peregrinos, que no hace falta que sean cristianos, que puedan ser gente de otro lugar, pero que ellos quieren ayudar a que no pasen los desastres que están recibiendo. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo cuentan y se lo venden a este señor, al califa, que siendo contrarios totalmente a ese tipo de movimientos, les da plena autonomía en Jerusalén, les deja que desarrollen en el hospital que ellos han empezado a fundar su trabajo, porque hasta ese momento la orden del hospital no solo atendía a cristianos que venían de peregrinos, sino a todo aquel que no podía, que se refugiaba en ese hospital. O sea, le ven como algo, como un referente de un tratamiento especial acultural, no solamente cristianos, sino todo aquel que fuese en función de la corriente que tuviese que tener. Son muy bien recibidos, empieza su fundamento y aparece el primer prior, que solamente es reconocido como prior, Fray Gerard, de origen francés, que viene con unos monjes cluniacienses unos años después. Han pasado prácticamente 13 años de la llegada de los mercaderes de Amalfi. Este señor aparece con unos cluniacienses. Es muy curioso porque Cluny va a desarrollar el románico en Europa y va a desarrollar todo el planteamiento suyo político a nivel estructural de organización, en el que luego la orden del hospital va a coger muchas cosas que le van a venir muy bien para su organización territorial. Entonces, bueno, son matices que te van hablando de cómo se va en la génesis del desarrollo de todos estos movimientos. Fray Gerard hace una gran labor y ya no solo tiene un gran hospital, sino también la cesión de la iglesia de Santa María, con lo cual su doble función está desarrollándose. Todo esto se va a romper, en teoría, en esa armonía en tierra conquistada por el mundo árabe, en el año 99. Jerusalén es conquistada y a partir de ese momento la situación, dentro de cierta armonía que se trataba de establecer entre los diferentes reinos, los cristianos más los árabes, de que Jerusalén fuese una tierra de contacto, no agresiva, que posibilitase una relación humana estrecha, porque era una ciudad simbólica para las tres grandes religiones. En ese contexto se trata de interrelacionarse las tres grandes culturas, cristianos, judíos y musulmanes. Aunque todo ello, la verdad es que es muy difícil. Pero bien, durante unos años esa relación funciona. En ese contexto nos va a aparecer Fray Gerard, que es el primero que pide a Pascual II, al Papa Pascual II, la bula Postulatio Voluntatis, por el cual va a reconocer a la orden del hospital, situándola directamente y únicamente como dependiente del Papa. Con eso conlleva que ya existe como orden como tal y solo reconoce al Papa como vigilante de su acción global donde actúe. Son axiomas que le van a marcar a lo largo de su historia y tendrán su continuación. Muy poco después aparece Raimundo de Huy, que es el primer gran maestre. Estamos hablando del año 1120 aproximadamente, y este señor
En esa situación tan compleja que se vivía, la Orden del Hospital sigue haciendo su labor hospitalaria, fundamentalmente. Pero ¿qué ocurre? Empiezan a tener propiedades, empiezan a tener conventos, empiezan a tener lugares y territorios. Y eso hay que defenderlo, porque los ataques eran permanentes y racias que se hacían voluntaria, intencionadamente, desinteresadamente, como fuese. Pero no había día que no pasasen cosas de esas. Raimundo de Puig trata de ordenar un poco esa situación. Y la orden, desde el principio, hay muchos hermanos que son contrarios a que los hospitalarios tomen armas. Su visión es otra. Y entonces, durante muchos años, hay un enfrentamiento entre ellos de cuál es su línea a seguir. Bien, él se ve, Raimundo de Puig, en la necesidad de los famosos postulados de obediencia, pobreza y castidad, que los hospitalarios ya tenían como orden, le une otro e implanta el voto de armas. Fue muy criticado desde el principio. No fue bien aceptado, pero en los tiempos que corrían, con la necesidad de defensa y como poco a poco caballeros van pasando a la orden con la intención de defender esos territorios, va readaptándose muy lentamente la orden. Estamos hablando de 1120, donde en los estatutos de la orden hospitalaria iniciales no hay una triste alusión a su carácter o actividades militares. Y estamos en 1120. Pero que casualmente, Alfonso el Batallador, en 1130, en el otro lado del Mediterráneo, está cediendo a la orden y reconociendo el valor militar de la orden. Y muy poco después, en 1140, Alfonso VI ya le entrega el castillo de Olmos a la orden de los hospitalarios. Y 2 años después va a recibir la orden el castillo de Krak de los caballeros, la fortaleza de las fortalezas, en Siria. Un símbolo que luego también tendrá su relación con Consuegra. Curiosamente, desde Siria a Consuegra. ¿Eso qué nos dice? Que se están produciendo cambios muy grandes, que la situación prácticamente que ha heredado el hospital, en función de que es una orden que solo recibe órdenes del Papa, y que los monarcas se están dando cuenta del valor de ese nuevo concepto religioso militar, pero que a ellos les va a venir muy bien en la situación que se ven, se van a ir introduciendo reformas y leyes que vayan a dotar a esa orden de ese nuevo espíritu y carácter. Pero esto no será rápido, tendrán que pasar todavía muchos años, tendrán que seguir pasando desavenencias entre la misma orden, e incluso el papado recordará entre 1168 y 1180, el Papa Alejandro III recordará a la orden que no asuman actividades bélicas que mermen su labor asistencial. Es decir, que no se olviden cuál es su primera razón. Estamos en 1180, 7 años antes de la batalla de Hati, el inicio del fin de los cristianos en Jerusalén. Lo cual nos sitúa en un conglomerado de actividad social, bélica, prebélica y de discusión muy grande, porque los postulados que se querían mantener iban en contra de la ley de los tiempos que en Jerusalén teníamos. En esa situación, la orden se ve obligada a cambiar y el mismo Celestino II, el Papa Celestino II, nos habla de que cuando la supervivencia del reino de Jerusalén está en peligro, no dudéis en usar las armas. No había otra. Eso pasó y, bueno, se trató de que siguiese teniendo un vínculo los cristianos en Jerusalén, pero al final las órdenes terminan saliendo de Jerusalén y su territorialidad en aquella zona pues desaparece.
Bien, damos un salto y viendo la situación tan conflictiva que se estaba viviendo en el origen de la orden del hospital, cruzamos el Mediterráneo y venimos a España. Y entonces vemos al Papa Alejandro II en 1063, que transforma el espíritu que existía en la Reconquista en España, que era muy lento, que era de acuerdo, que era de dar dinero para mantener ciertos reinos cristianos, y ayudado y apoyado con los monarcas, decide poner el concepto de cruzada a lo que los cristianos hiciesen en la península y llamar a Europa a la cruzada en España. El ejemplo de Jerusalén había funcionado y se quería plantear todo eso también, traerlo a la península ibérica. Aquí no funcionó tan bien. En Europa no apoyaron de la misma manera que se apoyó en Jerusalén. No se lo creyeron. Y aquel que se lo creyó, algunos francos, en cuanto llegaron en los momentos que vinieron a colaborar con los reinos cristianos, la Reconquista, cuando vieron el calor que hacía en verano y lo mal que se estaba en los diferentes frentes de la península ibérica, dijeron, ahí os quedáis y como son vuestros reinos, pues hacer vuestra conquista. Bien, pero la palabra, o sea, y el mensaje de Alejandro como cruzada había funcionado. Y sobre todo llevaba una coletilla muy importante. El hecho de darle el carácter y el matiz de cruzada decía que los soldados, los que participaban en la batalla, accedían a indulgencia plenaria, esto es, remisión total ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en confesión. Y no solo eso, el reconocimiento de que todas esas indulgencias concedidas a los cruzados, que si morían o mataban en combate, les serían perdonados sus pecados. Ese es el mayor legado de esa cruzada, porque va a significar darles a los que van a participar en ellas, bueno, pues el perdón eterno de sus pecados y la tranquilidad espiritual de que van a ascender a los cielos. Bien, tenemos el momento del reconocimiento como cruzada por Alejandro II en la península ibérica y el desarrollo de la orden en España. Pero antes sí comentar, los hospitalarios ya tenían desde la batalla de la conquista de Jerusalén, ya tenían propiedades en Europa y tenían el gran priorato de Saint-Gilles en el Languedoc francés, y desde allí habían iniciado su expansión social, cultural y económica por los territorios que ellos tenían en Francia y posiblemente pudiesen tener en España. Y todo ello dirigido desde el espíritu de Cluny, que va a ser importantísimo. Cluny es el gran desarrollo del románico, que va a ser fundamental en los territorios luego que veremos en España. Esto significa que muy pronto la Orden del Hospital va a tener territorios en Palestina, en Siria, en Londres, en Normandía, en Mesina y en Pisa. Con ese espíritu entran en la península ibérica a recibir posesiones, fundamentalmente por los monarcas y también por la nobleza. Y es verdad, en principio los hospitalarios reciben territorios donde la Reconquista ha perdido su valor, sobre todo en territorios del norte. Se desarrolló muy bien tanto en Aragón, la zona norte, como en el Reino de Navarra. Les costó más en Castilla, que va a ser luego otro de los grandes receptores de posesiones, y en Portugal. Bien, ese espíritu pasa a la península ibérica, empiezan a recibir donaciones. Una de las primeras que recibe es Doña Urraca, que le empieza a dar en la Extremadura leonesa, les empieza a dar territorios en 1113. Alfonso VII empieza a hacer reconocimiento de muchísimos territorios, de muchísimas cesiones, y no quisiera cansar con la cantidad de cesiones que se realizaron durante todo el primer tercio del siglo XII. Desde Cedillo, Humanes, Alcázar, Santa María, la cesión del Castillo de Olmos,
un montón de cesiones que se van dando y regalos que va recibiendo tanto a nivel de la realeza como de la nobleza, que también veían que era una forma de sus descendientes alcanzar un puesto en el plurito, en algo muy especial que se estaba moviendo, que era la orden de los hospitalarios, luego orden de San Juan de Jerusalén y demás. En esa situación les van a ceder en 1163 el castillo de Uclés. Es una gran fortaleza y quizá será una de los grandes dolores que le causará a don Pedro Arias, que es cuando esa fortaleza, que en teoría, porque no se había reorganizado bien a nivel defensivo, la orden, seguramente el rey, por influencia y por presiones de las órdenes militares españolas, se lo cede a la orden de Santiago. Ahí le quedará, al que os comentaba anteriormente, será uno de los grandes priores de la orden que tuvo en sus inicios y sobre todo en España. Don Pedro Arias, que parece ser que era de origen gallego, llegó a ser mayordomo de Fernando II de León y fue embajador de Alfonso VIII en la corte de Londres, con lo cual nos habla de un señor muy culto, que se manejaba muy bien en diferentes lenguas y que tenía que tener un espíritu de persuasión muy importante y que conocía y que sabía lo que quería. Este señor va a marcar fundamentalmente el desarrollo de lo que luego va a ser el inicio de nuestra tierra. Bien, con eso llegamos prácticamente a que don Pedro Arias, Alfonso VIII, le va a ceder en 1183 el castillo que se dice de Consuegra, por su proximidad. Bien, pero antes de eso les quería comentar. Estamos en 1183, pero desde 1083 la frontera, la marca que va desde el Gran Río, como dicen las crónicas árabes, al río que se oculta, que es el Guadiana, no hay quien viva. Es un Gladys inmenso de movimiento de personas y de tierras, donde se utiliza como zona de paso de militares, algo de comercio y circunstancialmente poblaciones que se asientan, desaparecen, vuelven a haber un asentamiento y vuelven a desaparecer en función de cómo la frontera está subiendo y bajando. Solamente les voy a dar unos cuantos datos. En 1083 es verdad que aparece este territorio dentro de la corona de Castilla, con Consuegra a la cabeza, producto del montaje preparatorio para la toma de Toledo. 1085 se conquista Toledo. La conquista de Toledo va a suponer para el mundo árabe un resquebrajamiento cultural muy importante. Los poetas, escritores, hablan de que vayan recogiendo sus enseres y olvídense de sus propiedades, porque su cultura y su mundo va a desaparecer una vez que se ha perdido Toledo. Toledo tenía una importancia notable, fundamentalmente espiritual. Toledo había sido la capital visigoda. Toledo era un símbolo para los cristianos, porque recuperar esa capital significaba recuperar un símbolo, pero para los árabes también suponía una gran ciudad que había permitido en la Marca Media controlar todo ese reino o esa taifa que se había desarrollado en el centro. Su pérdida es muy dura para el mundo árabe y tan dura será que un año después, solamente un año después, desembarcan los almorávides para retomar y reconquistar Toledo. O sea, esa es la situación. Un año después de esa batalla y de ese éxito, al año siguiente tenemos a los almorávides tratando de reconquistar Toledo. ¿Eso qué supone? Pues que las racias, los continuos ataques, las continuas algaradas, tenemos constatado pues un montón de enfrentamientos que se van a desarrollar a lo largo de este tiempo. Bien, los almorávides llegan y no solo llegan, sino que se produce en Badajoz, en Sagrajas o Zalaca, una batalla cumbre que le lleva a una derrota sin paliativos a Alfonso VI, con lo que supone que en 1086 todo lo que está al sur de Toledo desaparece como propiedad
cristiana. Y Toledo se habla hasta de mover los restos reales por si acaso Toledo también se pierde. En esa situación nos vamos a ver durante unos años. Asedios continuos a Toledo, asedios a Talavera, situaciones conflictivas permanentes, un primer confrontamiento en Consuegra, en el año 97, que va a suponer la muerte del hijo del Cid, don Diego. En el 99 terminan conquistando Consuegra. En 1108 Uclés desaparece como propiedad cristiana. En 1110 llegan a San Servando y le toman, al lado de Toledo, pero desaparece Talavera, Canales, Olmo. Las tierras de Toledo y Guadalajara son asediadas y se van perdiendo, bueno, pues como las figuras de un Mecano van cayendo una tras otra. Es verdad que ese espíritu no le pueden mantener durante mucho tiempo los almorávides, que de 1115 a 1130 hay una ligera paz que les interesaba a todos, porque estaban muy diezmadas en su posición personal de ejército, y a partir de 1130 vuelven a la carga los almorávides, pero vuelven de otra manera. Ya no tienen el poder que tenían y la fuerza que tenían anteriormente, y los cristianos a partir del 36 vuelven a la reconquista de otra vez de un montón de territorios. Hablo de Aceca, Alamín, Escalona, Oreja, Calatrava, Mora, seguramente Consuegra, porque en 1150 ya lo era. Bien, con esa otra eclosión que vuelven a tener los cristianos de avanzadilla de nuevo hacia el sur, tocan los tambores de guerra en África y aparecen los almohades en 1171. Todo lo que se había hecho vuelve otra vez a trastocarse. Y con su llegada, pues vuelven a desaparecer un montón de propiedades y un montón de territorios que estaban en el lado cristiano. Hasta la gran batalla de Alarcos. Es otro gran momento que van a vivir los árabes, donde se conquista todo lo que se había ganado por los cristianos, vuelve a desaparecer, menos una fortaleza y un alforz, el de Consuegra, que casualmente lleva unos años en manos de la Orden del Hospital, que se han hecho fuertes, y seguramente no es el poder que tuviese en ese momento las tropas avanzadas de la Orden de San Juan, de los hospitalarios en ese castillo. Era el recuerdo y el conocimiento que tenían los almohades de que había una orden de cruzados en esa fortaleza, y que esos conocían perfectamente todas las estrategias de ataque, contraataque y defensa que ellos tenían. Entonces, en lugar de enfrentarse a ellos, se dirigieron sus ataques a otros sitios donde era mucho más fácil conquistar. Es verdad que hasta ese momento las tropas cristianas tenían un sistema muy parecido en los frentes de batalla, y era ir directamente donde estaba el estandarte del mandamás o la autoridad del ejército árabe. Iban directamente a él, con lo cual significaba que si lo defendían muy bien, pues se diezmaban muchísimo sus tropas. Bueno, en esa situación que les narro es donde se encuentra la situación del castillo de Consuegra. En ese vacío, en ese gladis inmenso que existe entre el gran río y el río que se oculta, solo hay una fortaleza que resiste y que es el símbolo de la cristiandad en ese momento. Eso es muy importante, tanto para los reyes cristianos, los reyes de Castilla sobre todo, pero también para el papado, que no olvidemos que es su símbolo, que es el Papa que tiene la autoridad última sobre esos caballeros, y les va a obligar a tener que mantener una actitud de apoyo y de ayuda a ese colectivo. Bien, Consuegra se ha ganado, Consuegra se mantiene, y poco a poco vamos a ir viendo cómo los almohades también terminan perdiendo esa punta de lanza que tienen. Va a llegar 1212, se produce la batalla de las Navas de Tolosa, y ya a partir de ese momento, del gran río, el río que se oculta, desaparecen los temores, porque la frontera se ha bajado mucho más al sur. Y entonces empezará un segundo momento histórico para nuestro territorio, y es ¿qué hacemos con toda esa extensión inmensa de territorio
que no hay población. Si no hay población, no hay agricultura, no hay desarrollo de minería, no hay desarrollo de nada, y que imposibilita el funcionamiento. Bien, antes de entrar en eso, quería hacerles muy rápido hincapié. ¿Cómo se podía llevar la cultura a ese mundo? ¿Cómo poder traer personas que se desarrollen y vivan en esos territorios? Tenemos tres momentos. Alfonso VI, que es el primero que llega a Consuegra, que tenía un concepto muy válido hasta Toledo de cómo reconquistar y repoblar, y era concediendo fueros. Doy fueros, doy derechos, y los ciudadanos vienen de la Castilla del Norte o de otros reinos de Aragón o de la Extremadura de León, vienen, se les da los derechos con esos fueros, que se les va a dar una serie de territorios y prebendas y demás. Eso funcionó hasta Toledo. A partir de Toledo no se pudo repoblar casi nada, o lo que se repobló con ese mecanismo terminó fracasando ante el empuje árabe. Bien, pasan los años y nos encontramos a Alfonso VII. Alfonso VII cambia de espíritu y concede territorios, tierras o posesiones a nobles potentados que tienen sus ejércitos y que cree que ellos pueden ser la punta de lanza de controlar y frenar los empujes que vengan del sur y ellos marcar ese territorio de otra manera. Consuegra está en sus manos en 1150 y posibilita, bueno, durante un tiempo que también aguantase. El empuje almohade hace que eso vuelva también a fracasar. Y nos quedará Alfonso VIII. Alfonso VIII viene después, ha ido viendo y tiene perspectiva, y es un monarca con un conocimiento muy grande de lo que está pasando en las consellerías europeas, y quiere darle un nuevo matiz a la reconquista. Va a contar mucho con Europa, se empecina en contar con ellos, pero fundamentalmente se pone de la mano del papado para pedirle su ayuda. Y entonces es cuando Alfonso VIII desarrolla y va a dar a la Orden de San Juan de Jerusalén primero el castillo y alfoz de Consuegra como marca de lo que quiere que signifique ese territorio. Pero a su vez, Alfonso VIII es muy inteligente, y como está cediendo a su vez a las órdenes cristianas españolas territorios, a los calatravos un poco más al sur, y en Uclés a la Orden de Santiago territorios, y no termina de fiarse de ellos, no porque no se fía hacia el respeto que puede tener hacia el monarca, sino las disputas que pueden establecerse territoriales entre los diferentes territorios cedidos, lo que hace es meter como una cuña entre ambas órdenes a la Orden del Hospital. Porque él sabe que teniendo la Orden del Hospital en medio, las otras dos órdenes españolas van a respetarse mucho más, y como conocen y saben la buena relación existente de la orden con el papado, es una marca y una garantía de no tener conflictos entre ellos ni con la orden. Entonces aparece todo ese inmenso territorio que va de Oreja, Mora, Uclés, Calatrava, Consuegra, símbolo de símbolo de toda esa marca, va a suponer un territorio grandísimo que va a marcar lo que va a ser posteriormente la conquista hacia el sur. En ese marco, en ese territorio, pues, llegado las Navas... Pasadas las Navas, cambia el chip, y entonces hay que plantearse otra cosa, y es ¿qué hacemos con el territorio? Y en esa dinámica es donde se van a replantear situaciones que, bueno, han dado lugar al proceso de civilización y culturización de las poblaciones. Pero antes, el castillo de Consuegra, los hospitaleros reciben una fortaleza que no tiene nada que ver con la actual. Es un castillo rectangular, muy pequeño,
con un basamento en piedra, seguramente mampostería, no sería sillería, mampostería, bastarda, la cimentación y 2 metros o 2,5 metros de altura de piedra y el resto de tapial. Una estructura rectangular con torreones rectangulares en las esquinas y cubriendo la puerta central. Viene la orden, ve esa fortaleza y no la transforman. O sea, hacen otra cosa nueva. Otra cosa nueva que tiene varios fundamentos. Uno, un triple recinto amurallado, torres circulares, galerías abovedadas y un complejo sistema de abastecimiento de aguas. Con esas 4 premisas van a hacer el castillo de Consuegra, que no deja de ser un donjon de origen francés, de inspiración también del románico de Cluny, ojo, cómo se interrelacionan las cosas, pero que es muy parejo al espíritu de la fortaleza de Crac de los Caballeros. Uno coge el plano de Crac de los Caballeros de Consuegra, no son iguales, pero estructuralmente los torreones, el sistema de abastecimiento, las galerías de comunicación, el sistema de llegada y de conexión, el sistema de aprovechamiento del agua, que era fundamental, todo lo que caía sobre la fortaleza revertía dentro de la fortaleza, eso es heredero espiritual de Crac de los Caballeros. Casualmente, fortaleza que había sido cedida en 1142 a la Orden del Hospital. Nos habla, bueno, de qué pequeño es el mundo y qué conexiones más maravillosas han posibilitado que, existiendo los medios que existían en aquel mundo, en aquella época, cómo se han unido y han dado lugar a una fortaleza que, una vez realizada con subvenciones y ayudas de Alfonso VIII, de nobles y de diferentes partes, se construye esa gran fortaleza que no sabemos quién la hizo, que estaba don Pedro Arias detrás. Sabemos muy poco de ese proyecto. Sabemos cuándo se dan subvenciones o ayudas para construir ese castillo, cuándo se marcan ciertas construcciones de muros o ciertas construcciones de determinadas estancias, pero no sabemos el procedimiento que hizo. Pero sí fue una fortaleza que nació desde el principio con el mismo espíritu. Desde el centro una estructura rectangular, un donjon francés, y se van uniendo murallas a su alrededor que estaban planificadas desde el principio, perfectamente estructuradas. Bien, dicho eso, llegaríamos al momento de que ha pasado la batalla de Arcos, que Consuegra queda en punta de lanza, se ha quedado sola, y a partir de ahí pues tiene que primero conservar y mantener hasta que llega 1212 con las Nagas. Una vez que llega ese momento, se llega el momento de la expansión territorial por su territorio, por su alfoz. Ahí vamos a encontrar un nuevo gran prior que va a dar una dinámica nueva a todo ese concepto desde 1200, inicios del siglo XIII. Pero vamos a ver, respondiendo un poco a la pregunta que me hacía la dirección de las jornadas de por qué Consuegra ese castillo, yo le daría la respuesta varias veces. Por necesidad se conquista para defender Toledo, por necesidad se mantiene como punta de lanza para conseguir la reconquista de los territorios, y por necesidad va a ser el bastión y punto de lanza de la repoblación de su alfoz. Son 3 necesidades que han posibilitado que hoy estemos aquí y el territorio de San Juan siga existiendo y siga vivo en la inmensa mayoría de los núcleos que se poblaron. Bien, en esa necesidad hablamos de 1228 a 1248, se produce toda la repoblación, salvo algún otro núcleo que ya estaba, toda la colonización de ese territorio, de una forma intensiva, pragmática, muy seria, muy ordenada, que nos habla de que en el castillo de Consuegra, en la sala capitular, tenía que haber gente muy preparada
que tenía muchos conocimientos de cómo generar en ese espacio vacío, cómo generar vida y cómo mantenerla a lo largo del tiempo. Bien, había tres elementos claves que eso se posibilitó. Uno era la tradición hispano-romana que tenían ellos y que conocían de cómo repoblar, ejecutar y mantener un territorio, cómo en función del aprendido en Oriente expandir desde un territorio de una fortaleza nuevos núcleos habitacionales, y luego el análisis del territorio, dónde y cómo podemos repoblar. Y lo hacen perfectamente. Don Juan Sánchez, prior en ese momento de Castilla y León, va a iniciar su política de colonización. Y primero, factores geográficos que analiza son orientación de los núcleos donde queremos establecer las poblaciones, orientación norte, cerca siempre de algún río, Algodor, Amarguillo, Alto Guadiana, Ciguala, siempre, fundamental, clave, la existencia de un río en sus proximidades. Y después, interrelacionar todas las ciudades entre sí, pero a su vez con la sede prioral. Es verdad que en nuestro caso hubo dos puntos. Estaba Consuegra, desde el principio, que fue posibilitando el desarrollo en función de la distancia de las leguas con los otros núcleos, y muy pronto hubo otro punto de orientación que fue Alcázar San Juan, que también a través de él se dinamizó y se fue creando otra red con una inmensa tela de araña de conexiones de pequeños núcleos que estaban todos interrelacionados unos con otros. Con esa estructura, con ese desarrollo y con ese plan orgánico de trabajo, se fundamentó. Entonces, ¿cómo fue? Fundamentalmente, fue proporcional. Existía un concepto de proporcionalidad entre los núcleos. Y a su vez, las poblaciones asentadas una tras otra tenían una doble orientación, norte, sur, este, oeste, desde Consuegra o desde Alcázar San Juan. Eso sí, no existía nunca una distancia mayor a 2 leguas, más o menos 10 kilómetros, para que fuese posible en el día comunicarse de un núcleo al otro, ir y poder volver, lo que facilitaba la conexión con el siguiente poblado. Bien, y fundamentalmente, unido a esto, vamos a tener el desarrollo, claro, del fuero. Consuegra, como todos los pueblos que luego van a tener su carta pueblo y demás, son todos hijos del fuero de Sepúlveda, y habría mucho que hablar, pero sería tema de otro momento, de si el fuero de Consuegra fue antes o después de Cuenca. Da igual. Lo importante es que Consuegra tuvo su fuero, y ese fuero posibilitó la traída de habitantes a la ciudad. Los fueros significaban que daban muchos derechos a los ciudadanos. Esta tierra va a ser tierra de una orden, es un señorío, no hay señor. Es un señorío que tiene un prior, que tiene un compromiso con el papado y con los habitantes a los que dan el fuero, y fundamentalmente va a existir una interrelación muy grande entre el señorío y esa población. ¿En qué? Fundamentalmente, estaba controlada las alturas de las viviendas. Ninguna vivienda podía ser más alta que la vivienda del prior. La vivienda del prior tenía planta baja y una superior de tapial. Ya no estamos hablando de grandes desmedidas. La altura, la tipología de la construcción, todas en principio fueron de tapial. Es verdad que enseguida empezó a aparecer en primera planta piedra bastarda y la segunda de tapial. No podía haber elementos heráldicos en las fachadas. Todo habitante tenía derecho a poder participar en función de sus necesidades del horno común, o sea, del pan y del beneficio del señorío en función de sus limitaciones económicas. Todo aquel que no pueda se le va a enriquecer de alguna manera, o se va a posibilitar que el próximo invierno no sea definitivo para que o la familia fallezca o se marchen del territorio por imposibilidad de seguir aquí. Hay una serie de elementos. Entonces, el cuidado de las fronteras,
la creación de 2 centros fundamentales en la ciudad. Uno, donde va a estar el núcleo orgánico del ayuntamiento y de la casa del prior, que sería la Plaza Mayor, donde están las plazas del mercado y donde esté también el entorno de las iglesias. Primero siempre Santa María, hasta el siglo XVI, a partir del XIII, son iglesias muy pequeñas, de tapial, de nave central o 2 naves laterales muy pequeñas. A partir del XVI llevan la gran eclosión de las grandes iglesias del priorato, que son monumentos fundamentalmente románico-mudéjares, pero de una elevación y de un calado muy notable. Bien, luego estaban en ese segundo foque que hablaba, donde estaban las carnicerías, el peso de harina, los pósitos, el horno del concejo y el hospital. Nunca los olvidemos. En el priorato siempre había un hospital para ayudar a todo aquel que pasase, en recuerdo un poco de ese espíritu hospitalario y sobre todo luego pensando en los habitantes de la ciudad. A partir del siglo XVI se desarrollan los pozos de nieve, que fue otra forma de facilitar la relación humana en las poblaciones, y luego, sobre todo, vinculado también al proceso de desertización que se produce en esa época, pues también se desarrollan los molinos de viento, que ya los pusimos en un congreso hace muchos años en Sevilla, donde el molino de viento, como le conocemos, es herencia de la Orden de San Juan de Jerusalén, venido de Oriente. Hasta el siglo XVI en esta tierra había molinos de agua. Era un molino más rentable. Un molino de agua continuamente, con un cauce continuo de agua, posibilitaba que siempre se pudiesen estar los molinos funcionando. En el siglo XVI se produce una desertización muy grande, muchos ríos dejan de tener cauce continuo, y entonces, gracias a esa inventiva de la que estamos hablando, utilizamos herramientas traídas de Oriente para poder seguir funcionando y moliendo el grano que se cultivaba en los territorios. Por eso en La Mancha, casualmente, en el territorio de San Juan y en territorios no de San Juan, se desarrolló el molino que todos conocemos y que, bueno, que hasta el Quijote pues aparece como figura clave, ¿no? Resumiendo, la Orden del Hospital atendió la petición de Alfonso VIII en el concepto de una plaza y de un alfoz. Creó y desarrolló una estructura militar que posibilitó la conservación de un territorio en el marco justo de una frontera. Se inspiró en las fortalezas orientales e hizo infranqueable su territorio. Además, canalizó todo su conocimiento y estrategia para desarrollar un plan de colonización, urbanización y economía que posibilitase que sus territorios tuviesen vigencia en el futuro. Desarrolló un marco de fidelidad con la corona único, como ninguna orden. Y tal es así que pasaron los siglos y en los enfrentamientos con los trastámaras, la orden siempre estuvo apoyando al rey. Pero pasó más tiempo y llegan los comuneros, y cuando también en este territorio se habla, Toledo estaba al lado, ciudad comunera, y les preguntan al prior que la orden y los alfoz qué pueden hacer, y ellos dicen que jamás van a ir contra el rey. Y de hecho hay una carta de reconocimiento a la orden por Carlos V, primero, de reconocimiento a la orden de ese momento. Esos son, y habían pasado ya muchos siglos, de aquel escrito famoso que le había dicho Alfonso VIII a la orden de San Juan de Jerusalén, donde mantuviesen eterna y perpetuamente esta tierra en manos de la orden y respetando al rey. Bien, se organizó el señorío, se desarrolló todos los núcleos rurales de los que ellos pusieron en funcionamiento, ninguno cayó en desuso, e hicieron todo lo posible para mantener un sistema en el antiguo régimen
que funcionó durante muchos siglos, hasta el siglo XIX, de una forma social muy estable, en una economía, principio de subsistencia y luego de desarrollo. España tuvo momentos muy claros de migración, sobre todo hacia el Nuevo Mundo, hacia América, que era parte de España, hacia los diferentes virreinatos que existiesen. Casualmente, de esta tierra, la inmigración fue escasísima. ¿Por qué? No les hacía falta, afortunadamente, a sus gentes, a irse allende los mares, porque ellos tenían todo lo que necesitaban en su tierra que se les había visto nacer. Y con esto pues doy por finalizada mi conferencia, agradeciéndoles su interés y lo atentos que han estado. Muchas gracias. Nos lo has expuesto de maravilla y ha sido un placer. De verdad, siempre estás en el sitio donde tienes que estar. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso.